Vamos a calcular la reflexión y sombras de objetos que se reflejan sobre dos espejos. Tenemos, por ejemplo, la línea de tierra y la línea del horizonte. Dos líneas paralelas. Ahora ponemos el plano del cuadro paralelo a esas dos líneas y por último colocamos aquí el punto de vista y su proyección ortogonal P, punto principal, sobre el plano del cuadro. Dibujamos en planta aquí los elementos que tenemos. Por ejemplo, tenemos un espejo con esta orientación, tenemos por ejemplo una figura con una colocación cualquiera y un punto de luz. Vamos a hacer, por ejemplo, a considerar este espejo como plano de cuadro. Considerando esto como sistema diédrico, tenemos aquí el alzado de esa figura y la proyección del punto de luz. L1, L2. Colocamos por aquí otro espejo. Como podemos ver, este espejo y este se cortan en un punto. Ahí va a haber una simetría sobre distintos planos. Entonces, para calcular las sombras en planta, lo hacemos directamente aquí. Podemos considerar que esta es la planta y alzado de la figura. Tenemos el prisma y sus dos vistas. Simplemente alineando este punto con estos dos de la cara superior de la figura, y aquí en planta sus puntos correspondientes, tenemos una homotecia espacial. Bajando estos puntos donde corta la línea de tierra mediante ortogonales, tenemos aquí la sombra de esta recta y aquí enfrente exactamente igual. O sea, se desplaza este rectángulo creciendo en tamaño hasta el suelo. Esa será la sombra de esa figura que podemos ya sombrear. Y luego la cara, esta lateral, esto quedará también en sombra. Y también esto por aquí quedará en sombra, coincidente con la línea de tierra. Bueno, tenemos esa figura. Vemos como esto está más hacia aquí, pues esto es más grande de este lado que esto. Bueno, como esto es un espejo, pues se reflejará todo mediante una simetría axial a igual distancia. O sea que si prolongamos esta línea, pues tenemos que su simétrica también llegará hasta ahí. Lo mismo prolongando esta, haciendo ortogonal al eje de simetría que es el espejo, a igual distancia tenemos el simétrico. Y tendríamos también las sombras de esta figura. Ya lo dibujamos completo. Esa sería la sombra hacia allá. Bueno, entonces si dibujamos esto en la perspectiva de esta línea, de este espejo, pues haciendo por una paralela tenemos su fuga y corta aquí en la traza. Como siempre, la traza la subimos a la línea de tierra y la fuga la subimos siempre a la línea del horizonte. Bueno, una vez que tenemos eso, tenemos ya representada la base del espejo. Si por ejemplo mantenemos que esto tiene esta altura, este espejo tiene esta altura, cogemos esta altura, o sea, esto está abatido, sería esta altura, la colocamos aquí y fugamos hacia el punto de fuga. Ese sería el espejo hasta el infinito, hasta el horizonte. Y ahora representamos esta figura que tiene las aristas de la base paralelas a la línea del espejo. Por lo tanto, las trazas las subimos aquí y la fuga es la misma. Si prolongamos esta línea y prolongamos esta, tenemos también las trazas de esas dos rectas que subimos a la línea de tierra.
Ahora haciendo por V una paralela a esas dos líneas, obtenemos la fuga de esas dos líneas que, como siempre, subimos a la línea del horizonte. Entonces, uniendo este punto de fuga con las dos trazas, tenemos entonces ya la perspectiva de la base de la figura, que es esta. En la intersección de las cuatro líneas. Ahora cogemos la altura de la figura, que es esta, la colocamos aquí y fugamos hacia F, obteniendo ahí esta cara. Lo mismo aquí, fugamos, obtenemos esta cara, fugamos hacia allá y tenemos ya el prisma. Con este objeto hacemos lo mismo, recta que pasa por ese punto, traza, dirección hacia la fuga, y lo mismo, esta línea la continuamos, subimos y hacia la fuga donde corte. Ahora cogemos la altura del punto de luz, esta. Entonces es esta la altura de aquí a aquí, y ahí tenemos el punto de luz. Bueno, podríamos calcular las sombras aquí directamente o bien hacer la perspectiva de esta figura y colocarla aquí. Si calculamos aquí las sombras es más rápido, es base con base y punto del espacio con punto de luz. Base con base y punto del espacio con punto de luz. Tenemos que esta recta, por ser paralela a esta, fuga también hacia allá, aunque esto quede fuera del plano. Luego esta, por ser paralela a esta, fugará hacia allá. Luego la sombra de este punto pues será este, y luego una paralela hacia allá, y luego alineando esto con esto tenemos ahí ya la sombra de la figura. Bueno, tenemos que el espejo, como es esto, va a tapar ahí parte de la figura sombreada. Y tenemos que la figura en perspectiva pues es esto. Y el punto de luz. Y tenemos la sombra de la figura. Sombra propia del objeto y sombra que arroja sobre el suelo. Bueno, si representamos ahora esta recta, pues tenemos que su traza está aquí y que su fuga, haciendo una paralela, está aquí. Subo la fuga, subo la traza y ahora hago esa línea. Entonces tengo que la línea esta viene por ahí. Vamos a darle la misma altura que este espejo. Eso quiere decir que el espejo, pues la base del espejo está por aquí y la altura es la misma, fugando hacia allá. Bueno, para no tener que calcular una perpendicular aquí en el espacio, pues directamente tendríamos que calcular la perspectiva de esta línea, de esta y de todas las demás, obteniendo ahí pues la reflexión de esa figura. Si eso, vamos a aumentar un poco más el espejo, hacerlo más grande, más alto, para que se siga viendo más detalles. Entonces ya no hacemos todo esto, sería lo mismo, o sea, traza, subir traza, hacer paralela hacia la fuga y tendríamos ahí la figura reflejada. También siguiendo las leyes de la perspectiva. Si esto fuga aquí, pues esta línea también fugará hacia allá y la de la base también. Luego el punto de luz y luego las sombras de la figura. Esto si fuga hacia allá, pues las dos se cortarán en el mismo punto de fuga, que esto también fugará hacia allá, que esta línea, las tres paralelas. Sombreamos. Bueno, es la figura simétrica de esta en el espacio respecto a este plano de simetría, una simetría en 3 dimensiones, y el punto de luz que provoca esa sombra, también simétrica de esta. Bueno, esto en el espacio da la impresión de que esto está un poco junto, ¿no? Vamos a bajar esto aquí, la línea un poco, para que dé mejor efecto. O sea que la base del espejo viene por aquí. Bueno, pues como no... Lo que menos interesa es explicar cómo se hace, porque eso supongo que todo el mundo lo tendrá muy claro, cómo se hace la simetría. No hay que olvidar que ahora hay otra simetría,
que en realidad esto se está reflejando en este espejo, y entonces va a haber una simetría radial múltiple, sabiendo que la intersección de los espejos nos va a producir ese efecto de objetos que en torno al centro se van desdoblando mediante una circunferencia. Entonces, bueno, imaginando que el espejo fuera más alto, podríamos seguir viendo simetrías múltiples, ¿no? Entonces, si por ejemplo dibujo aquí un cilindro en esta esquina, para entenderlo mejor, pues bueno, tengo que este cilindro provocara también la sombra. Está sobre este punto, pues provocará la sombra haciendo por V ahí la línea, todo. Si la sombra venía por aquí, pues por aquí detrás, todo. Lógicamente está detrás del espejo, no se ve. Pero esto, como está del lado contrario, pues allí se reflejará según esta línea, con la misma altura que tenga aquí. O sea que podríamos alinear base con base y altura con altura, y los dos se cortarían en un mismo punto de fuga. Bueno, pues lo que decíamos, este punto en realidad corresponde a la base de esto, y la sombra de esto pues era, alineando esto con esto, un objeto que va por ahí y que termina aquí. Esa será la sombra de ese detalle aquí reflejada. Pero luego, en el momento en que se refleje el siguiente espejo, tenemos la reflexión siguiente, esto corta aquí, pues también el siguiente espejo cortará por ahí. Entonces dibujamos ahora en otro color, como ya dijimos, para dejar ver los demás espejos, esto lo elevamos, aunque si esto corta aquí, pues llega hasta ahí al infinito. Entonces, ahora al reflejarse sobre el siguiente espejo, cuya base podemos poner, por ejemplo, por aquí, pues tenemos que vuelve a reflejarse. Ahora, por ejemplo, como sigue esa apariencia circular, pues aquí estará la sombra del objeto, y como vemos sigue la forma esa circular. Luego el siguiente espejo pues haría que esto viniera más hacia allá, siguiendo la curva, ¿no? Bueno, aquí queríamos resaltar varias cosas. Primero, como podemos ver, esto provoca sombra del objeto, y el objeto se refleja con más fuerza sobre la sombra, como ya sabemos, siguiendo las leyes de la perspectiva, que sobre la luz. Eso quiere decir que el objeto se reflejaría aquí también sobre la sombra, o sea que si esto por ejemplo es una tonalidad verde, pues aquí se va a reflejar lo mismo aquí, pero sobre la luz apenas va a tener fuerza. Lógicamente esta luz no afecta a este objeto, no provoca una sombra nueva en ese objeto, porque es la reflexión de este elemento sobre este espejo, pero esa situación no sucede con las luces. Por ejemplo, esta luz es una luz que corresponde al reflejo de esta, igual que luego se refleja la siguiente. Bueno, pues el reflejo de esta cae, como vemos, por simetría en el espacio a igual altura, cae fuera sobre este espacio y se refleja, porque ya sabemos que en el espacio, si este es el punto de luz respecto al observador que está aquí, por ejemplo aquí el punto de vista, pues él está viendo realmente esta luz aquí abajo reflejada, por lo tanto puede salir fuera del espejo, de manera que aquí este ángulo pues es igual, estos dos ángulos en el espacio son iguales, y estos dos pues también, este y este, y este y este. Bueno, tenemos entonces que la reflexión sale fuera, y lo mismo pasaría con el siguiente punto de luz. Podría darse el caso de que cayera aquí. El siguiente pues también, incluso puede caer no solo en el espacio siguiente, sino en el siguiente. O sea, las zonas de luz estas pueden quedar perfectamente reflejadas sobre los planos, incluso las reflexiones. Por ejemplo, si aquí esto ahora está de este lado, ahora en el siguiente pues estará en esta esquina, no en la de allá. En el siguiente, o sea, está alternando derecha, izquierda, así en todos los reflejos. El siguiente estará allá. En el siguiente al revés, o sea, siguiendo la circunferencia hasta el infinito. Bueno, pues decíamos, las sombras lógicamente solo afectan al espacio real, no al virtual, mientras que los reflejos sí que van afectando a todo. Incluso la reflexión de esto, si esto fuera más largo, pues se reflejaría, por ejemplo, ahí detrás, vamos a hacerlo muy alto, y se reflejaría,
y no terminaría donde termina el espejo, sino que seguiría el reflejo en este espacio real, perfectamente. O sea, los reflejos afectan a todos los espacios de la perspectiva, sean espejos o sean espacios reales, ¿no? Mientras que, lógicamente, las sombras no va a suceder eso. Es más, los reflejos, si por ejemplo ahora está reflejando esto aquí, entran aquí y, como ya dijimos, tienen más fuerza sobre la sombra que sobre la luz. O sea, si ahora tenemos ese segmento que sigue, ¿no? Hacemos esto muy alto, pues se reflejaría con fuerza atravesando aquí la sombra e incluso podría llegar también a este espacio real. Y lo mismo, todas las luces se van reflejando pues a igual distancia. Esta luz aquí, la siguiente ahí donde caiga, la siguiente allí, con la altura que sea. Bueno, pues esa serie era la principal cuestión que queríamos tratar, era simplemente ver pues el efecto del reflejo y de las sombras. Incluso si teníamos la luz que queda aquí detrás, la luz lógicamente se refleja aquí detrás de esta sombra, pero cuando el objeto, la luz puede tener suficiente fuerza para atravesar parte del objeto. Por ejemplo, si la sombra de esto viniera por aquí, podría comer en gran parte la luz ese objeto. Es otra de las propiedades de la luz. Bueno, pues esa sería una simetría, las reflexiones y el dato más importante. La luz reflejada, las zonas de luz, los brillos, siempre se van a reflejar y van a meterse en distintos espacios, mientras que las sombras pues solo corresponden al espacio real del objeto, reflejando exactamente lo mismo, pero siguiendo las leyes de la perspectiva. O sea, si esto fuga hacia allá y ahora tenemos que esto tiene una nueva fuga, pues esto es paralelo a esto y tendrá esa misma fuga en ese espacio. O sea, los reflejos como las sombras siguen las leyes de la perspectiva, pero los reflejos entran en los espacios reales, mientras que las sombras no.